Hola a todos, buenas tardes. Estamos en esta nueva sesión de Memoria Activa y básicamente es un placer hoy poder hacer un reconocimiento muy especial a lo que ha sido toda la trayectoria y lo que fue y todo el legado cinematográfico, pero ya vamos a ver que no solo cinematográfico, que dejó la familia Díaz Hércole, pero pues también en este caso la vamos a nombrar como Producciones Díaz Hércole porque vamos a hablar en buena medida del trabajo cinematográfico que lograron desarrollar, pero vamos a ver que más allá de ese trabajo cinematográfico existen otros legados de orden cultural que son muy importantes de destacar y que vamos a tratar hoy de hacer un reconocimiento. Vale la pena hablar como introducción antes de presentar a nuestros invitados que en este momento la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano se encuentra adelantando un proceso de restauración de buena parte de la obra de lo que ha sido todo el legado cinematográfico Díaz Hércole. Ya llevamos varios largometrajes restaurados. Vale la pena destacar que el último que proyectamos y con muy buena acogida fue el documental Amazonas, Infierno y Paraíso. Antes ya se habían trabajado otras películas, se había trabajado un documental muy hermoso sobre el pintor Rivera y en este momento, durante este año, buena parte de nuestro trabajo dentro de los diferentes procesos de restauración está el restaurar buena parte de la obra de la productora y de Producciones Díaz Hércole. Me permito aquí compartir con ustedes esta presentación para destacar el trabajo de nuestros invitados y ya entrar de lleno en la presentación de todos nuestros invitados. No sé si están viendo mi presentación en este momento. Sí, señor, ahí se está bien. Ah, Entonces tenemos a Patricia Hércole, que obviamente es la hija de Díaz Hércole, obviamente, Lizardo Díaz y Raquel Hércole, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Y además de eso, pues es una actriz y una bailarina muy destacada, aunque vamos a ver que su profesión de base es bióloga. Nos va a acompañar también Manuel José Rojas, que es realizador de cine y televisión, también trabaja en toda la parte histórica y conoce muy bien el legado de todos estos archivos a lo que ha sido el departamento del Huila, que es un poco lo que vamos a ampliar y ya Manuel nos va a contar un poco sobre ese proyecto que tiene de tratar de convertir este archivo en un legado patrimonial. Eh, Vamos a empezar con el perfil de Patricia. Patricia es bióloga de formación. eh, es una actriz muy destacada de cine y televisión. Tiene un origen colombo-italiano. Además es bailarina profesional con una reconocida trayectoria en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Tiene una amplia formación actoral en ballet clásico que inició en la escuela colombo-italiana de su madre Raquel Hércole, que es uno de los aspectos sobre los que vamos a hablar, vamos a ampliar ahora más adelante, porque creo que Raquel es muy conocida como actriz, pero esa faceta tan importante que fue la faceta del ballet, creo Mm. que ha estado un poco oculta y creo que vale la pena ya empezarla a destacar. También es especialista en danza contemporánea, moderna y jazz en escuelas de Colombia. Escuela de Danza de Víctor Ullate en Madrid, donde vivió 7 años y medio, desarrollando proyectos de teatro en la compañía de Juan Luis Gallardo y su obra 10. Luego se muda a Francia por una película y entra en la Escuela de Danza Harmonique en París, donde vivió durante 14 años como base, pero continuó viajando por su vida profesional. Su formación como actriz incluye estudios en formación del actor en el estudio de Juan Carlos Corazza en Madrid, España. Y en España también incursionó en talleres para completar su formación de teatro y dramaturgia con el director José Sanchís Sinisterra, pues destacado director de teatro español. Y estuvo en su compañía Osos interpretando el monólogo de la obra Bestiario de Julio Cortázar. Y en el Festival de Teatro en Casa de América. Jorge, discúlpame, Sí, ¿podrías volver dime. a compartir la presentación? Creo que hay un pequeñito salto. Creo que es cuestión de que lo vuelvas a intentar. O sea, como dejar de ¿No se presentar. está viendo? Sí se está viendo, pero hay un salto muy extraño. ¿Un salto? Sí.
O sea, ¿me devuelvo o qué? ¿O qué? Salte de la compartida y vuelve a compartir, por favor. Eso. Mm. Ahí Preséntalo completo, por favor. está completo. Mm. Y ¿Cómo si se ve? No sé. quítale la presentación completa y como desde el programa. Ahí dejo de saltar, ¿cierto? No sé, a mí no me salta, pero pues Yo ahora no No quiero se sé. está Cómo- viendo el tema en modo presentación, sino en digamos, en el visualizador de diapositivas, Jorge. Pero creo que es más fácil que lo sigas manejando así. Ya. Ah, no. Yo creo que lo puedes no poner pantalla completa, sino desde el programa, para que no salte. Exacto, así deja de saltar. Así como está. Señor, o sea, no le vayas a dar presentación completa. Sí, señor. Ahí ya puedes continuar. Ok, bueno. Entonces, en televisión ha trabajado en innumerables producciones nacionales e internacionales para Caracol, RCN, Netflix, RTBC, Telemundo y Fox. Y algunos títulos de series y novelas que en los que se destacan Los hijos de los ausentes, Las aguas mansas, Gitana, Sarabanda, Esmeralda, La saga, Negocio de familia, Pecado santo, La fuerza del poder, Sin tetas no hay paraíso, Secuestro el vuelo 601, Emma Reyes, entre otras. En teatro está la obra Amalia soy yo, del 2024 como bailarina y actriz invitada, junto a la compañía Bogotá Dance Company. La obra La Madre, trilogía de pequeños crímenes de familia con la Compañía Nacional de las Artes, temporada en la Casa del Teatro Nacional. Negrofilia de John Alex del Castillo, temporada Caliwood, Casa Ensamble, Microteatro, Obra Musas en Barcelona, Teatro Alternativo de dirección de Margarita Cárdenas. Está también La Esquina Desplazada de Danza Teatro en el Teatro Jorge Luis Gaitán, coreógrafo y director Carlos Jaramillo. NOC del Teatro Alianza Francesa de París, 10 entre Cajas Producciones y Juan Luis Gallardo, Un país llamado Julio de José Sanchís Sinisterra en España, West Side Story de la productora Niños, Niños Cantores de Colombia de Misi y La Habitación Azul, estudio con Juan Carlos Corazza en España. En cine tenemos los créditos cinematográficos que incluyen la coproducción colombo-chilena Un caballo llamado Elefante de 2016, Ixa Tango y Cacao del 2023, el cortometraje Fucking Venus de Liliana Díaz Castillo, La Torre de Babel de Giovanna Rives, Mi abuelo, mi papá y yo del 2005 de Ago García, La gente honrada del año 2004 de Bob Tecut y Fragmentos de una carta del 2003 de Ana Sofía Osorio. Y está finalmente O'Donnell 21 del año 2001 de Joel Daham. Escribe el libro Mis padres y los tolimenses, recordando que sus padres son Raquel Hércole, actriz y bailarina y productora de cine, y Lizardo Díaz del dueto cómico musical Emeterio y Felipe, Los Tolimenses. Se forma en Europa paralelamente de su desarrollo artístico en la técnica girotonic y giroquinesis y tiene actualmente su estudio en Bogotá, donde entrena bailarines, deportistas y público en general. Nuestro segundo invitado es Manuel José Rojas Zambrano. Es licenciado en Educación Artística de la Universidad Surcolombiana. Es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia y tiene estudios de posgrado en especialización creativa para la docencia y maestría en Educación Artística de la Universidad Surcolombiana también. Ha desarrollado proyectos cinematográficos como productor y director de cortometrajes, ganador del estímulo de relatos regionales del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2022 y productor de campo de la serie Extinción de la productora Negrita Films para el Mintic. Ha escrito proyectos de investigación histórica sobre cine en el departamento del Huila. Ha trabajado como investigador para la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, y ha sido profesor catedrático de la misma universidad. Fue gerente, representante legal y socio fundador de Cocreática, cooperativa dedicada a fortalecer la producción cinematográfica en las regiones del país. Esos son nuestros dos invitados y nuestros dos protagonistas, que son
Raquel Hércole, Lizardo Díaz. Vamos a leer de ellos unos perfiles iniciales antes de empezar a hablar, porque creo que son el núcleo principal de nuestra conversación de hoy. Entonces, obviamente estos son perfiles muy tímidos al lado de toda la obra que han realizado, no solamente la obra cinematográfica, sino también en otras áreas como la música o como la danza. Pero vamos a leer aquí un perfil pues aproximado de sus labores como artistas. Entonces, primero está Raquel Hércole, nació en Neiva, Huila en 1940 y murió en Bogotá en el año 2021. Es considerada una de las primeras actrices de la televisión colombiana al participar en producciones tempranas como el 0597 está ocupado, que es la primera novela que se hizo en Colombia, es decir, tenía la estructura de lo que después va a ser la telenovela, pero estaba basada en la radionovela argentina del mismo nombre. Y por eso es considerada una de las pioneras de la actuación para televisión en Colombia. Es conocida por su participación en producciones como El Ángel de Piedra, de 1986, Mambo de 1994, Pasiones Secretas de 1994, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Del año 1989. Durante su juventud estudió teatro cerca de la Avenida Jiménez en Bogotá, participó en telenovelas como En Nombre del Amor, La Alondra, que son algunas de las telenovelas pioneras de la televisión en Colombia. Después de todo ese periodo que tuvo la televisión colombiana de lo que se llamó el teleteatro, realmente se pasó a la estructura de lo que va a ser la telenovela y que actualmente nos acompaña como género dentro de la televisión colombiana. Está también El Enigma de Diana del año 1967, Cartas a Beatriz del año 69, Una vida para Marte, que fue una novela muy exitosa del año de 1970. La sombra de un pecado de 1970 también, Bajo el ardiente sol del año 71, La vida de Brett Willing del 71, La herencia, La enemiga, Caminos del futuro, En la trampa, Almas malditas, Los novios, Soledad, El hijo de Ruth, que fue una de las novelas más exitosas que ha tenido la televisión en Colombia. Además que El hijo de Ruth dio una transición muy importante y es que es de las primeras telenovelas que se hizo en color. Es decir, dio la transición, parte de la transición de la televisión colombiana de la imagen en blanco y negro al color. Está La Pezuña del Diablo, que fue una telenovela exitosísima también, que además es una telenovela de época, es decir, recrea una época muy particular de la esclavitud, por ejemplo, y de las negritudes en Colombia, que es tan importante esta novela dentro de la historia de la televisión. Está Este domingo de 1984, Juegos Siniestros del 86, Los hijos de los ausentes, Flor de Oro, Las ejecutivas, Si nos dejan, Perro Amor y Rausán del año 2000. Creó la casa productora Díaz Cércol en compañía de su esposo y con ella sacó adelante largometrajes como Y la novia dijo del año 64, en la que ella misma participó también como actriz. Amazonas para dos aventureros y Amenaza nuclear, dirigidas por Jacques Osorio, comedia que parodia las películas de James Bond y que en sus primeras semanas de exhibición logró una taquilla de más de 380.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que para el periodo de la película, esa es una taquilla gigantesca. Sí, de pronto para las cifras actuales no suena tan voluminosa, pero para el momento de su estreno fue una taquilla gigantesca que también va a ocurrir con un documental que ya no nombraba al principio de esta presentación, que es el documental Amazonas, Infierno y Paraíso, que también estuvo más de 8 semanas en cartelera, que es un hito para un documental, ¿no? En el periodo que se estrenó, que fue el año 1980. Durante su extensa carrera obtuvo distintos reconocimientos como el Premio TV y Novelas, dos premios Ida Catalina, un Gloria de la Televisión Colombiana. Sus últimas apariciones en televisión fueron en El auténtico Rodrigo Leal en el año 2003 y en Secretos de Familia en el año 2020. En agosto de 2018 fue condecorada con la Gran Cruz Orden de la Comunicación Social Iberoamericana, otorgada por la Cámara de Representantes de Colombia. Además, en el año 2019 fue la actriz homenajeada por Proimágenes Colombia y el Festival de Cine de Cartagena en la edición número 59 del FIXI. Este pues es un tímido perfil del Mm. trabajo de Raquel Ercole y como ustedes ven no está incluida toda su parte de danza sobre la cual Patricia nos va a ampliar un poquitico más adelante. Y nuestro segundo protagonista del día es Lizardo Díaz Muñoz, personaje muy conocido en Colombia, muy conocido
por la música Mm. popular, muy conocido por el humor popular dentro de la música. Lizardo Díaz Muñoz nació el 29 de enero en la ciudad de Baraya, departamento del Huila. Es hijo de don César Díaz Pérez y Alicia Muñoz de Díaz. En el año 1946, al mismo tiempo que estudiaba música en el Conservatorio de Ibagué, se graduó como bachiller en el Colegio San Simón de la misma ciudad. En 1947 ingresa a estudiar química en la Universidad Nacional de Bogotá y realiza estudios musicales en el conservatorio de la misma universidad. En el año 49, en la ciudad de Medellín, ingresa a estudiar en la Escuela Nacional de Minas y en el 51, junto con Jorge Ramírez, crea el dueto folclórico cómico musical Los Tolimenses, que se extendió hasta décadas después, con los personajes de Emeterio y Felipe, que fueron la base de Los Tolimenses. El 13 de junio del 54 se presenta en el primer programa de la televisión colombiana. Recordar que el 13 de junio fue el día de la inauguración de la televisión en Colombia y ese día hubo un programa de presentaciones, casi todas en vivo, y la única que incluyó un dueto musical fue la de Los Tolimenses dentro de la presentación de la inauguración de la televisión en Colombia, que este año está cumpliendo 71 años ya. El 21 de junio del 57 se casa con la actriz colombiana Raquel Hércole, con la que tiene tres hijos: Guido Lizardo, Patricia, que nos acompaña hoy, y César Augusto. En los años 50 y 60 fue socio fundador de la Asociación de Cantantes Colombianos, ADECOL, y durante 2 años consecutivos preside la Junta Directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Igualmente fue socio fundador y fiscal del Círculo Colombiano de Artistas, SICA. Presidió y también fue socio fundador de la Asociación Colombiana de Productores de Cine, ACOPROCINE. En el año 1964, en la ciudad de Los Ángeles, adelanta un curso de dirección cinematográfica promovido por la Escuela de Artes Cinematográficas de Los Ángeles. En 1970 es nombrado vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Cinematografistas Colombianos. En la publicación Cuadernos de Cine Colombiano, que es una publicación que hacía la Cinemateca de Bogotá, hoy Cinemateca Distrital, hoy Cinemateca de Bogotá, que se publicó en el año 86, Lizardo Díaz habló un poco de su origen como cinematografista y su interés por el cine. Abro comillas, esto fue un poco lo que expresó dentro de los cuadernos de cine colombiano, que a propósito están disponibles para descarga gratuita en la página de IDARTES. Ustedes ingresan a la página de IDARTES y están todos los cuadernos de cine colombiano digitalizados para lectura y descarga gratuita, en los cuales se incluye también este cuaderno del 17 de mayo del 86. Entonces él decía, yo era muy aficionado al cine, me gustó primero la fotografía. Cuando yo tenía 7 u 8 años, mi papá me regaló una camarita de plástico, una 127, y ahí yo empecé a ver las cosas a través del lente. Más tarde me compré una cámara de 16 milímetros, una camarita alemana muy buena de un solo lente. Entonces empecé a hacer filmaciones de toda mi familia, nacimientos, bautizos, en fin. Yo tengo en 16, cometí esa bestialidad miles de pies, pero es que me sentía más profesional haciéndolo en 16. En 16 se refiere al formato de 16 milímetros, que fue el que utilizó, y la cámara era una cámara marca Arri, que era una cámara muy robusta para su época y que realmente era una cámara, lo que se consideraría hoy en día una cámara semiprofesional, que realmente para una persona que estaba empezando era un muy buen elemento de trabajo. Entonces le pregunta al entrevistador, ¿todo eso era home movie? Y él responde, puro hobby no más. Por ese tiempo, picado ya del virus, empecé haciendo mis películas, encuadrando, iluminando, etcétera. Vino Gaetano de Lera, un italiano que conocía a Raquel Hércole, la esposa de Díaz, se presentó a mi oficina y me propuso que hiciéramos una película con el dueto. ¿A quién le han dicho? Encontró el terreno abonado. Él era de esos medio aventureros, venía por allá de la Tierra del Fuego a hacer unos documentales. Yo pues no conocía sino las filmaciones mías, pero así todo empezamos a trabajar en el guión. Él tenía una larga experiencia y además era un buen escritor. Ahí vi yo lo que era un guión, empezamos a hacer la película, estamos hablando de, y la novia dijo, y él responde, sí. Entré como productor asociado con Ernesto Melendo Lugo, un abogado amiguísimo mío del colegio, a quien también le llamó la atención el asunto. Empecé mis funciones como productor, desglosando el guión, buscando actores, técnicos, etcétera.
Y ahí realmente empieza lo que va a ser el bagaje de todo lo que va a ser la productora Díaz Cércole, obviamente con los primeros trabajos que hizo Lizardo, que como director hizo los primeros cortometrajes fueron Danzas y Canciones de Colombia, El Tolima y los novenos Juegos Nacionales, El Huila y el Reinado Nacional del Bambuco, Mosaico Colombiano número uno, número 2 y número 3. Está Deporte Ecuestre, Hípica Internacional, Así Somos, La Casa de los Abuelos, Navidad en Medellín, La Huaca, Millano es Paraíso, Leovigildo, Guasaput, El Hombre y el Caballo, Las Manos, la cual vamos a ver hoy al final de esta sesión. Pudo ser peor, Rivera, que ya fue restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, SOS del Mar, Un Hombre del Mar, Canción de Paz, SOS del Amazonas, El Cauchero, que se encuentra en este momento en restauración, y como actor junto a su compañero Demetrio y Felipe Los Tolimenses filmó los siguientes largometrajes. Y la novia dijo, Un ángel de la calle, Amenaza nuclear, y ya ahí entraríamos a lo que es ya el bagaje de producciones Díaz Hércole, que vamos a mirarlo un poquito más adelante. Entonces, dejo de compartir ya para entrar y quiero darle la palabra a Patricia para que, por favor, ampliemos estos dos perfiles que, como ves, vimos aquí todo ese bagaje cinematográfico, pero porque es importante también abordar esas otras áreas como son la danza en el caso de tu madre y la música en el caso de tu papá. Bienvenida y también, pues, bienvenido Manuel a la conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este momento y pues a Patrimonio Fílmico porque nos han ido acompañando en un proceso muy largo y digo nos han ido acompañando porque papá y mamá hicieron donación en vida de lo que fue mucho material de producciones de Acércole y yo comencé a donar otras cosas hace 3 años, ya 2 años, ¿no? Bueno, para mí imagínense, como hija ha sido toda una labor enorme el entrar de nuevo en la carrera y de mis padres y en ese legado que ellos han aportado al país, porque me parece que es enorme. Yo les he comentado a todo el equipo de patrimonio fílmico, a Jorge Mario ahora le decía, uno siente que no ha hecho nada con todo lo que ellos hicieron, porque empezaron muy jóvenes con una visión muy clara, que me pareció, es una cosa que en esa época ellos aterrizaron muy bien y empezaron a hacer empresa, siendo artistas decidieron hacer empresa y deciden perseguir sus sueños y hacer producciones, pues construir producciones Díaz Cércole, pero a la vez antes, aquí hay a los que no saben, mi mamá comenzó muy jovencita danza flamenca, luego incursiona con el maestro ruso Kirill Pikieris, incursiona en la parte de la danza clásica y se crea una compañía de folclore y de danza clásica a la vez con Kirill Pikieris que empiezan a rodar por muchísimas partes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Eh, con el tiempo, mi papá y mamá, bueno, ellos se conocen en un festival internacional de teatro en Manizales, vienen, se casan, todo, y deciden fundar la escuela colombo-italiana de Raquel Hércole. Colombo-italiana porque mi mamá, mis nonos, la parte de mi nono es italiano, entonces forman esto y en esa escuela de ballet no solamente se daban clases de ballet, sino que había una compañía, la compañía de Raquel Hércole, donde bailaban a nivel nacional e internacional y daban clases de guitarra de tiple, estaba mi papá a la cabeza, había la parte también teatral, era todo como una escuela integral de diferentes disciplinas, había contemporáneo, había jazz, tenían todo esto y empiezan a construir, yo creo que ahí empiezan a hacer empresa y luego viene producciones de Acércole, como contó Jorge Mario, que vino de Lera a proponerle eso a mi papá y pues lógicamente él comienza. En el tema de, pues, de la
danza, la carrera de mi mamá es enorme, 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 que ya más adelante la idea es poder con un documental, ese es mi sueño y el sueño pues a través de mis hermanos también de poder mostrar todo ese legado Díaz Cércole y aporte a la cultura de Colombia. En el caso de mi papá es músico, papá músico de conservatorio, mi papá se forma en el Conservatorio de Ibagué y empieza a tocar, él tocaba piano de una manera increíble, virtuosa, con nota, pero a la vez a oído, cosa que yo siempre intenté hacer porque me encantaba el piano y todo, pero no, era una cosa que tiene que venir dentro de uno. El pianista, violinista, en mi casa había todos los instrumentos, entre ellos había también un acordeón de tecla, que era por el lo del piano, el acordeón de tecla era más fácil tocarlo y pues hasta en eso incursioné yo pues influenciada tanto por papá. Yo quería tocar todos los instrumentos, yo quería bailar, yo quería cantar, yo quería hacer todo lo que hacían mis papás, pero era abarcar demasiado. Y él empieza con el trío Los Estudiantes primero, en Medellín. Mi papá estudió ingeniería de minas y petróleos en Medellín, entonces inicia con el trío Los Estudiantes, que estaba Rufino Duque y otro guitarrista. Rufino es de Medellín. Entonces para mi papá empezar su carrera musical fue muy linda porque él la decía, era una manera como de hobby, así como comenzó el cine, pero fue construyendo y se creó, luego se conocen con Jorge Ramírez, precisamente en el Conservatorio de Música, y conforman el dueto cómico musical Emeterio y Felipe Los Tolimenses. Entonces todo viene muy unido, ¿no? La danza, el teatro, pues mi mamá que comenzó muy joven, el cine, y mi mamá empieza a protagonizar las películas que empieza a producir Producciones Díaz Cércole. Eso es como Gracias. un resumen. Sí, sí, sí. Manuel, que quería saber por qué, bueno, primero, pues de acuerdo al perfil que tienes, cómo ha surgido ese interés por la cinematografía en el Huila y que has podido ir como indagando, investigando de acuerdo a todas estas pesquisas que has ido haciendo y obviamente teniendo en cuenta todo este legado para el departamento del Huila y yo creo que para el área de Tolima y Huila de lo que ha sido Producciones Díaz Hércules, que me causa curiosidad. Se llamaba Los Tolimenses, pero su origen realmente es huilense, ¿no? Entonces, pues, si nos quieres contar un poco cómo ha sido ese proceso de investigación y de acercamiento a esta cinematografía. Sí, porque antes de 1905 el Huila y el Tolima era un solo departamento. Es a partir de 1905 que el Huila coge una administración jurídica propia. Pero éramos Tolima, todo este territorio. Yo nací acá en Neiva, pero me crié en Villavieja, Huila, y mi interés por el cine nace cuando era muy chiquitico. En Villavieja comenzaron a llegar producciones de televisión. En esa época, estoy hablando de que cuando yo tenía 5 o 6 años, yo vi cómo se hacía la telenovela El Oasis de Shakira, por ejemplo, o Leche con Flora Martínez en esa época. Y a partir de ahí nació mi amor por el audiovisual y mi interés por el cine. Yo descubrí a Lizardo Díaz Muñoz en la Universidad Nacional de Colombia, en clases de historia de cine colombiano. Resulta que acá en el Huilan se sabe quién es Lizardo Díaz Muñoz por Emeterio y Felipe los Tolimenses, pero se desconoce totalmente todo el legado cinematográfico que ha dejado la productora Díaz Cércole. Y pues ese desconocimiento era también propio. Mm, Como los artistas por lo general siempre atiende a referentes, ¿no? Un pintor siempre tiene unos referentes de acuerdo a Claro. sus en el cine. Pues acá las personas interesadas en el audiovisual
tiene obviamente referentes y propios del departamento de Huila en tema cinematográfico. Y lo máximo que uno puede escuchar son dos películas. El río de las tumbas, dirigida por Julio Luzardo, y El embajador de la India, de Coman sobre el cine en Colombia. Me topo con el nombre de Lizardo Díaz Muñoz y comienzo a ver todo lo que el Lizardo hizo y descubro que es el huilense hasta el día de hoy más prolífico que ha tenido la cinematografía huilense. Ningún director o productor en la actualidad ha hecho lo que Lizardo ha hecho, sobre todo en una época que, como bien lo decía Patricia, una época supremamente complicada para hacer cine. No tenemos la tecnología que tenemos ahora, todo era supremamente pues análogo, en fílmico, todas las dificultades técnicas que podríamos tener. Entonces, para mí fue, o sea, un descubrimiento impresionante, una alegría maravillosa, porque ya teníamos un referente, o sea, el Huila tiene ya un referente cinematográfico propio que para estos cineastas jóvenes, porque al día de hoy hay varios cineastas huilenses jóvenes que están haciendo cosas por todo el mundo, pues tienen una base sólida, por así decirlo, de dónde empezar y dónde agarrarse los referentes. Y que si uno comienza a revisar, bueno, yo no he tenido la oportunidad como de revisar o de ver todo el acervo fílmico, pero por ejemplo sí he visto, tuve la oportunidad de ver en Cartagena la presentación que Patrimonio Fílmico hizo de Amenaza Nuclear, por ejemplo, ¿sí? Y uno que logra notar en esas películas que primero manejan el humor, ¿sí? Son películas que manejan el humor y que también tienen un fuerte sentido folclórico, ¿sí? De la tierra, de lo tradicional. Y así lo demuestra también, por ejemplo, algunos cortometrajes como los de Mosaico Colombiano, por ejemplo, ¿sí? Eh, También creo que debemos tener en cuenta que Colombia ha pasado por etapas como temporales, como se ve a sí mismo. Y, y cuando los tolimenses se incursionan en el mundo del espectáculo, por así decirlo, lo hacen a través de la radio, ¿sí? Antes de la llegada de la televisión a Colombia, 1954. Y Colombia es profundamente andina, ¿sí? Es profundamente andina. Y los tolimenses tuvieron mucho que ver en que Colombia se reconociera a sí mismo como andino, como con los bambucos, con los pasillos, ¿no? Ya posteriormente, ya después de los 90, Colombia comienza a variar y se comienza a ver más costeña, ¿sí? Ahora Colombia de pronto se puede llegar a ver más paisa por el tema de la música urbana. Entonces, ellos moldearon, los tolimenses me parece que moldearon la visión que Colombia tenía de sí misma en esa época determinada, que fue la década de 60, 70, de los años 50. Bueno, muy bien, gracias, Manuel. Para comenzar a ilustrar un poco todo lo que ha sido la obra del legado Díaz Ércole, Producciones Díaz Ércole, que además hay que decir que tiene una gran cantidad de películas que abarcan distintos géneros que van desde el documental, el largometraje, hasta la animación en cortometraje, por ejemplo. Vamos a ver ahora un pequeño segmento más adelante de, por ejemplo, el Tolimenses Go West, que es una experiencia de animación única en Colombia, además, que también está en proceso de restauración. Entonces, para poder ir mostrando e ir conociendo un poco el legado, vamos a mostrar algunas de las películas, o pequeños fragmentos de algunas de las películas tanto en largometraje como en cortometraje, que hacen parte de este legado Díaz Ércole. Vamos a ver este primer reel que tiene cuatro pequeños segmentos de Un ángel de la calle, una película de 1967, una película que ya está restaurada y que ya se ha presentado algunas veces, y tres de las películas de cortometraje que en este momento estamos restaurando, que son las películas Tesoros Coloniales de 1975, La Casa de los Abuelos de 1975 también, y El Cauchero de 1984. Hay que aclarar que El Cauchero hace parte
o es un segmento de las imágenes que un poco no se utilizaron dentro del segmento del caucho dentro del documental Amazonas, Infierno y Paraíso. A partir de ahí se armó este cortometraje que se llama El Cauchero, que es una experiencia bien interesante de un cauchero en el Amazonas y hace parte del material que se está restaurando. Valga la pena decir que todos estos materiales que se están restaurando se están haciendo todos los procesos dentro de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, desde los procesos de restauración física de los materiales fílmicos, pasando por el proceso de digitalización a través de escaneo. En este caso estamos haciendo un escáner, un registro de escáner a 6.5K de resolución y después se está llevando a cabo el proceso de restauración digital de imagen y sonido. Entonces, esa es toda la labor que estamos adelantando y la idea es que toda esta colección del legado de Díaz Hércole hacia final de este año ya esté lo más robusta posible. Quiero aquí saludar dentro del público y a propósito que Manuel nombraba al Río de las Tumbas, a Julio Luzardo que nos acompaña ahí entre nuestros visitantes y nuestros acompañantes de la sesión de hoy. Entonces, maestro Julio, pues un saludo. E igual al maestro Álvaro Concha, que también ha escrito mucho sobre estas películas y ya está terminando el tercer volumen de la historia social del cine colombiano. Entonces, vamos con este primer reel, Sebastián, por favor, y ya volvemos. Llevarás en ti como las sombras que tienen en las tardes los ocasos, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto, me llevarás en ti, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años, aunque para olvidarme me maldigas. ¿10 centavitos, señor? ¿Quién te enseñó esa canción? Mi mamá, ¿Y cómo se llama tu mamá? Inés. ¿Y tú? Pablito. ¿Dónde vives? No tengo casa. Convento del Exeomo, mole solitaria, bajo cuyas piedras están las cenizas y el recuerdo de muchos colombianos que le dieron brillo a nuestra patria. Por la trocha de Morcay, Matayeguas, en este sitio donde el pueblo se recuesta en la loma, una menuda torre blanca, unos tejados que enmudecieron viendo correr los siglos, es Tópaga. Todo parece intacto a lado y lado. Sus altares en oro y caireles abren sus nichos a la imaginería. Estos altares o retablos son un juego de lo religioso y lo profano, de lo barroco occidental y del mestizo. Tomás Roldán lo talló en 1630. Volcó su fantasía en la perfección de la talla, dejando siempre en la madera una nota de nostalgia y de resignación indígena. La abuelita fue casi un álbum de cenizas, con renuncias en todos los rincones del alma. Orando por sus hijos, se le apagó la vida en silencios de aceite, lo mismo que una lámpara. Este es el tinajero, un corazón de barro que se pasó las horas acariciando el agua, gota a gota. Ha medido inviernos y veranos, y ahora está sediento repasando distancias. Si él pudiera contarnos los íntimos secretos que vio en los corredores vetustos de esta casa, nos diría que entonces, si lloraban los besos, era porque el hermano mayor no regresaba.
Apenas medio vestido y descalzo, empieza sus andanzas. Debe rayar cada árbol con una incisión larga y poco profunda. Un árbol aquí, otros 100 metros más allá. Entre tanto, sus hijos reciben el bautismo que les ofrece la naturaleza. Bueno, entonces, estos son algunos segmentos de estas películas. Valga la pena recordar que las tres últimas hacen parte del proceso de restauración que en este momento está llevando a cabo la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Entonces, para retomar un poco, la Producciones Díaz Hércules fue creada oficialmente el 22 de octubre de 1969. Sin embargo, están muchos de los antecedentes que ya leímos, que hacían parte de los cortometrajes que ya había protagonizado Lizardo y dirigido, y en los que había participado también como actriz Raquel Hércules. Pero aquí vale la pena destacar que a partir de esa creación están los largometrajes Amazonas para dos aventureros del año 84 y el reconocido documental Amazonas, Infierno y Paraíso del año 1980. Están también los cortometrajes que hacen parte de este proceso de restauración que estamos llevando a cabo, que está Guatavita, Milagro de una civilización. Este vale la pena destacar que este es uno de los cortometrajes más importantes dentro de la historia de las innovaciones técnicas en Colombia. Es decir, es el primer cortometraje y realmente es la primera película en color que se reveló en Colombia. Es decir, no la primera producción hecha en color, pero sí fue la primera vez que se procesó en color en un laboratorio colombiano. Esta película ya se encuentra restaurada, ya está restaurada y obviamente al verla pues sí encontramos unas características bien particulares de color. Es una película bastante experimental desde el punto de vista de su construcción narrativa. Después está Construimos para Educar, Escuela Militar de Cadetes, La Cuna de Nuestra Raza, Tesoros Coloniales, que está en restauración. El Día que Dios Nació, que vamos a ver al final de esta sesión, cerrando esta sesión. Mompox, Ciudad de Dios, que también se encuentra en restauración. Y yo creo que Mompox, Ciudad de Dios es el antecedente principal que tiene la serie documental Yurupari. Es decir, este documental lo dirigió la maestra Gloria Triana y creo que es del año 76. Recordemos que Yurupari empezó ya hacia el año 83 y se empezó a producir en el año 84. Pero este es como un antecedente de lo que más adelante se va a convertir en la serie documental Yurupari, incluso es dirigido por la misma Gloria Triana. Está Vigía de Nuestros Mares, Arqueólogos y Huaqueros, Por mi mente viaja el fuego. Está Manos, que también va a acompañar la sesión en el cierre el día de hoy, que es dirigida por Rómulo Delgado, que es el mismo director de Amazonas, Infierno y Paraíso. Está Millones de Años, está después la animación Los Tolimenses Go West, que es un ejercicio bien particular de animación y que también está en este momento en restauración. Están Mis Amigos de la Cuadra, eh, y ese es como para terminar de completar toda esta filmografía de la productora Díaz Cércola. Entonces, Patricia, quería que nos contaras un poco, tú que estuviste como tan cerca de, obviamente, de tus padres y obviamente del esquema de producción que ellos mantenían. Si recuerdas, puede ser en un caso particular o si quieres hablar en general, cómo era este esquema de producción, es decir, cómo se acercaban a las historias, cómo contrataban a los directores, porque si vemos hay una variedad de directores en muchas de las producciones. ¿Cómo era todo ese esquema, que es un esquema bien particular y que creo que no se ha vuelto a repetir en el caso colombiano? Bueno, mira, de las cosas, digamos, lindas que quiero resaltar acá es mi papá y mi mamá
eh, querían exaltar de alguna manera el país. Para ellos era muy, muy importante mostrar lo lindo que tenía Colombia. Hay uno que no veo acá que es Canción de Paz, que lo cantan los niños, imagínate. No acá falta ese. En Canción de Paz se cantan los niños para la paz de Colombia. Entonces, por eso nos vamos hacia atrás. Y de las cosas que yo recuerdo de niña, a mí me encantaba estar metida mucho en todo eso. Mi hermano mayor dirigió SOS del Mar, porque él es biólogo marino. Entonces, nosotros teníamos, digamos, como un respeto y un amor, igual que nos lo inculcaron los papás por Colombia, por el medio ambiente, por el folclore y todo. Entonces, ellos se iban encaminando hacia esas historias que tocaban y que movían. En el caso, por ejemplo, concreto de Amazonas, Infierno y Paraíso, eh, le pidió mi papá permiso, yo era chiquita, para que me pudieran llevar, aparte de ese al rodaje al Amazonas. Y estamos hablando del Amazonas que tocaba entrar 4 horas en las canoas, porque no era lancha, lógicamente había motor, pero tocaba entrar. Y mi mamá me dio permiso, mi papá me lleva y la experiencia son de las cosas que yo creo que ha marcado mi niñez, haber estado viendo la pelazón, porque era en la época en que todavía no les cortaban el pelo, sino que las niñas entraban a la pubertad y les hacen la pelazón. Ellas se entran al río, al Amazonas, es como el bautizo, salen y las encierran dentro de como de una maloca, donde tienen todo el tiempo de su menstruación y hacen la pelazón, esa parte sí me impactó mucho, pero me tocó estar muy cerca, o sea, junto a todo ese equipo y mi papá y bajo la protección me llevaban cuidada, porque era, de las cosas lindas era compartir con la tribu y lo único que no quise probar fue, ellos te dan la bebida que mastican y escupen y van pasando, ¿no? La van rotando porque para ellos es como una manera de ofrecerle a los que están presentes. Entonces, yo creo que era el Amazonas cuando el Amazonas todavía no tenía la problemática que tiene hoy en día de la deforestación y de todo. Y las tribus estaban todavía muy, muy, muy vírgenes, ¿no? Muy ellas. Y fue muy lindo porque yo creo que eso es una aventura bastante grande haber entrado al Amazonas. Frente a los documentales, a nivel de, por ejemplo, el de Guatavita, creo que hay folclore en el de Guatavita y está la compañía de ballet de mamá, si no estoy mal, Y ella sale eh, bailando ahí en una de las escenas. sale Y bailando. en la Entonces, escena fíjate final que también. eso era muy inminente combinar toda la parte de mostrar las cosas hermosas de Colombia, pero también el folclore y la música, lógicamente. Está mamá bailarina, mi papá músico también. Corchuelo, me acuerdo de Corchuelo que estaba muy presente, si no estaba dirigiendo, estaba en otra cosa. Y de Ciro, estaban ahí, había un director de fotografía también que lo tenemos muy presente, mis hermanos y yo, se integraban mucho. Era otra, digamos, era así como, bueno, Julio Luzardo está acá, todo era como más familiar en el sentido de vamos a construir esto, construyamos esto, y se unían esfuerzos de una manera desinteresada y más de sacar adelante proyectos, ¿no? Entonces había como una hermandad que a mí, de las cosas lindas, era esta cantidad de actores, de directores, de productores, que iban rondando por la casa. La casa era un sitio de reunión muy importante, de música, de tertulias muy sanas y muy bonitas, de música, de todo, de poesía y del maestro Rivera. Nunca el documental de Rivera, yo estuve, acá yo tengo en casa con Carboncillo, él hizo la silueta mía de niña, porque yo acompañaba, yo estaba muy presente, mis hermanos y yo creo que hacíamos presencia de ver todo este desarrollo y unas manos mías también, él las pintó, entonces, y tenemos
cuadros del maestro Rivera acá en casa. Entonces, todo era como, podíamos estar, nos dejaban participar y a mí me encantaba ir a la oficina de papás de Producciones Díaz Cércole a ver todo, me apasionaba todo. Había demasiadas frentes que a mí me hubiera, si yo hubiera podido seguir por todas las líneas, me hubiera encantado. Sí. Bueno, a propósito de eso, Manuel, que quería saber si de pronto en el ámbito regional y particularmente en el Huila has visto algún tipo de iniciativa similar, algún tipo de trabajo similar a esto que estamos recordando hoy, que se pueda establecer como en comparación, en paralelo, o definitivamente, pues este es un caso singular y que se ha repetido pocas veces. En cuanto a la producción, Sí, sí, en el Huila lo que hay son producciones aisladas, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, conozco el caso de un chico, Emilio, que también es director de cine del municipio de Acevedo, al sur del Huila, y hizo un gran esfuerzo para grabar una película y han pasado 3 años y no ha podido concretarla. Hay esfuerzos aislados y los realizadores del Huila por lo general no se conocen. Yo como hago parte, soy presidente del Consejo Cinematográfico del Departamento del Huila, pues por lo general, digamos, acuden al Consejo para hablar en términos de producción y ahí es cuando uno los identifica, pero sí, sí hay procesos muy, muy aislados y solamente hasta ahora se han integrado. Yo de ahí, y lo mismo pasa con las productoras por lo general son independientes, muy pequeñas, MIPYMES, ¿sí? Unipersonales también. Y el caso más fuerte que yo conozco en términos de producción, es el tema de la cooperativa Cocreática que ayudé a fundar. Y aún así, digamos, se ha hecho pocas producciones. Hasta ahora se realizó el primer cortometraje que fue gracias a la FS que se realizó. Pero evidentemente, digamos, hay trabajos cinematográficos, sobre todo en el ámbito de cortometrajes. ¿Sí? Y lo otro es que el departamento del Huila si bien no hay una producción, una industria cinematográfica consolidada, sirve mucho para escenario. Entonces las producciones de largometraje son foráneas, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado se filmó una película de origen francés, Culebra, que por ahí ha andado sonando en las noticias, Río Seco. Mi profesor de guión, profesor Bamón, hizo Dos mujeres y una vaca en el 2012, creo. 2012, 2013, creo. Entonces, siempre son películas, largometrajes foráneos. Hasta ahora, en este siglo, han habido muchos cortometrajes, pero de un largometraje que salga desde acá, pocos. entonces para seguir completando el panorama del legado de Producciones Díaz Hércole, vamos a ver un segundo reel donde tenemos un pequeño segmento de Y la novia dijo que ya está restaurado, una restauración que se hizo en el año 2023, la película de 1964, y vienen dos cortos que están en este momento en restauración, que son Mompox, Ciudad de Dios, y Manos de 1978, y al final vamos a ver un pequeño segmento de Amenaza Nuclear de 1981 de Jacques Osorio. ¿Quieres recibir como esposo al señor Fernando Carrasquilla y Medina aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia? No.
Este fue el carro que les conseguí para que se vuelen. Sí, está muy bueno, Emeterio. Entonces, ustedes se van y yo me voy a desinflarle las llantas a todos los carros de los invitados al pie de la iglesia. Sí, sí, para que no nos persigan, está muy bien. Bueno, ayuda con las maletas. Uy, pero si llevan mugre, ¿no? La vida en la ciudad era muy distinta ahora. Había muy buenas amistades. Aquí se conseguía, se vivía una vida tranquila. Había de todo, como uno quería conseguir. Muy buenas personas todos. Monpó era muy tranquilo. Aquí había de todo. Se encontraba lo que uno necesitaba. El comercio era bueno. Hacían de todo, hacían de toda clase de macetas, de todo eso. Por todo eso se iba acabando poco a poco. Venían aquí a Romero, venía teatro, venía y había cine. Pero entonces era el cine mudo. Y de muy buenos negocios, muy buenas prendas, había muy buenos joyeros. Las manos, instrumento privilegiado, dan al hombre que trabaja la posibilidad de procurarse el sustento y de ayudar a sus semejantes mediante oficios y artes muy diversos. Pueden las manos llegar a ser una purísima expresión del alma, cuando en arte sublime el ser se transporta a regiones etéreas del universo. En este sobre hay datos del contacto del chino en Bogotá. No tenemos más pistas. Todo depende de ustedes ahora. Uy, ¿no será que usted la está embarrando, don Silín? Ese no es Víctor, ¿no? El que vive en la directa. El que fue detective. Hermano de Héctor, que es técnico, tractorista, hermano del doctor. No perdamos más tiempo. Él los está esperando. Tiene algo preparado para ustedes. Y recuerden, seguro y secreto. No se preocupe, compadre. Tengan cuidado. Y buena suerte. No se preocupe, Silly, tranquilo, que yo soy sereno en el peligro y peligroso en el sereno. A mí me dice Don, y mi nombre es Silicio, secreto. Entonces, ahí vemos otra parte, otro segmento de lo que ha sido Producción de Arco. Incluso, Patricia, estás ahí estabas muy pequeña en un baile particular de las manos. Sobre eso, precisamente quería preguntarte hacia es decir, cómo fue el proceso de cierre de la productora, cómo se fue dando toda esa conclusión. Porque pues tengo entendido que ya hubo un momento en que cerró, decidieron no seguir produciendo, pero obviamente al tener todo esta cantidad, este background de producción atrás, pues me imagino que va a ser muy difícil el hecho de cerrar la productora y ya dedicarse a otras actividades diferentes. No sé si recuerdas cómo fue ese proceso ya de finalización de la productora. Yo creo que, mira, bueno, vinieron de las últimas, lo que tú decías, Amazonas para dos aventureros con Italia, estuvieron en La Presa, que fue con Alemania. eh, yo creo que llegó un momento de, puede ser cansancio, fueron 20 años de producciones Díaz Ércole, donde pues había mucha inversión también del bolsillo de, de papás. Amaban todo y lo pudieron hacer. Pero llegó un momento en que yo creo que mi papá dijo, él pensó de pronto que Guido, el mayor, iba a seguir ese legado, ¿no?
por el lado del cine, pero mi hermano mayor, pues como te digo, participó en algunas, pero ya él se fue a estudiar afuera y ya mi papá, yo creo que en algunos casos, como el de tener la productora con todo lo que tenían montado, eh, él aspiraba a que ese legado pasara a alguno de sus hijos. A mí me hubiera encantado, como te digo, pues estaba todavía muy joven. Ellos decidieron que ya era hora de empezar a concluir y cerrar. Por eso fue que hicieron digamos, la donación en vida de todo el material, porque tener todo lo que estaba en la oficina de Producciones Díaz Arquele era enorme. En esa época, esta edición que era grandísima, todo el material físico también que había era muy grande. Entonces, recuerdo, o sea, mis papás hicieron cierres de cosas que es lo que dices tú, es como haber tenido un hijo e ir haciendo el cierre. Entonces son cierres dolorosos, independientemente dolorosos, porque es como decir, ok, entregamos un hijo y entregaron todo su material, pero lo donaron a patrimonio fílmico, afortunadamente, y fue importante, yo creo que son ciclos, ¿no? Ellos decidieron ya, intentaron, fíjate que los tolimenses Go West se intentó y se llevó a una de los canales y la respuesta después de muchas reuniones fue que esos dibujos y ese cortometraje de ellos como en cómics estaba pasado de moda. Yo me acuerdo que eso fue durísimo, y yo le dije a mi papá, es increíble cómo perdemos a veces el valor de las cosas y cómo no le damos realmente el valor a lo que se hizo antes y poder tener la conservación, porque es precioso. Tuviste lo de los tolimenses Go West. Ese fue también, hubo como esos cierres, ¿no? Se va produciendo eso y decidieron ya no más inversión en el tema cine. Fueron 20 años. Ok. Bueno, antes de darle la palabra a Manuel, que quiero hacerle una pregunta que la responda desde lo regional, que nos parece muy importante esa mirada. Vamos a ver el reel final antes de ver los cortos de cierre, que es un reel donde está, y aprovechando que citaste otra vez Tolimenses Go Ways, tenemos ahí tres partes. Tenemos el día que Dios nació, que vamos a ver completa al final de esta sesión. Tenemos un pequeño segmento de los tolimenses Go West que ya la tenemos lista en proceso de restauración y la verdad se ve bastante bien, y que es un tipo de animación muy particular en la historia de la animación en Colombia. Y tenemos al final un pequeño segmento de Amazonas, Infierno y Paraíso. Entonces vamos a ver este tercer reel ya para de entrada darle la palabra a Manuel y hacerle una pregunta bien concreta sobre la región. Adivinen qué traigo aquí. Un pollo. Entero. ¿Cuánto te costó? Correr sin mirar para atrás. Despertemos al pote para que coma. Tenemos que hacer algo para que un médico vea el pote. Cada día está peor. ¿Pero qué podemos hacer? Si la última vez en el hospital nos dijeron que nos atendían si llevábamos 1 litro de sangre. Si nos sacan 1 litro de sangre, ahí los 3 quedaremos tiesos. Pote, despierte. ¿Qué? Toma, comiéndote esto, no volverás a ver más ángeles. Hey, you! Leticia es la ciudad de los ocasos. Los atardeceres vistos desde esta orilla
son como incendios de la selva allá en el horizonte, llamaradas que se reflejan en las aguas del Amazonas majestuoso. Leticia, la capital colombiana del Amazonas, es colorida y alegre como esta fuente multicolor que adorna su parque Orellana. En latín, Leticia quiere decir alegría. Seguimos nuestro recorrido desviándonos en ocasiones por ríos y caños que nos llevan a la penumbra de la selva. Bueno, entonces este es el último reel como de resumen de todo lo que ha sido el legado de Producciones Díaz Hércole. Y en ese sentido quería preguntarle a Manuel, ¿cómo ves desde la región o qué estrategia ves desde la región que se pudiera utilizar para que legados como estos se puedan divulgar, se puedan dar a conocer y se pueda generar un interés, obviamente, por todas estas piezas patrimoniales que en la mayoría de los casos son bastante desconocidas y que a veces es también por no aplicación de una estrategia concreta de divulgación, sobre todo en la región? Sí. Mira, yo valoro mucho lo que está haciendo Patrimonio Fílmico. De hecho, lo que estamos haciendo en este momento es un proceso de divulgación de ello, ¿no? Obviamente esta experiencia, digamos, tiene un cierto límite y hay que ir más allá. Digamos que en Neiva y desde el Consejo de Cinematografía, los integrantes del Consejo conocemos a Lizardo Díaz Muñoz, ¿no? Pero es porque estamos dentro del contexto del ámbito cinematográfico. Fuera de ello, en el Huila se desconoce por completo. No obstante, como mi pasión es el cine, mi pasión es Lizardo Díaz Muñoz desde que lo conocí, y así se lo he manifestado a Patricia desde hace 10 años que la conocí, que caminando por la séptima en Bogotá, en uno de esos mercados de pulgas, encontré toda la discografía de los tolimenses y bueno, acá tengo uno de los discos que yo alcancé a comprar y cuando conocí a Patricia ya me los autografió todos. Eh, y ese amor que yo le tengo a Lizardo por todo lo que hizo y por ser un referente de la cinematografía en el Huila, hemos venido adelantando un proceso de legislación para que el Congreso de la República honre la cinematografía de Lizardo Díaz Muñoz como patrimonio de la nación. Todo el acervo que dejó la productora Díaz Hércole. Entonces estamos trabajando en un proyecto de ley y en el cual Patrimonio Fílmico nos ha ayudado mucho para, para poder armar todo este articulado. Y bueno, ahí tengo que mencionar que la representante Leila Rincón va a ser la ponente de este proyecto y es la que nos está ayudando en el tema, ¿no? Porque para proponer una ley hay que ir de la mano de un congresista o senador. Además de eso, los diferentes festivales de cine este año. He hablado con amigos como Luis Eduardo Manríquez, que es el director de Sin Excusa, o como Daniel, que es el director de un nuevo festival de cine que hay en Garzón, en la zona centro del departamento del Huila, y que están muy interesados en la divulgación y en la exhibición de películas de Lizardo Díaz Muñoz, de la productora Díaz Hércole. Ese trabajo hay que hacerlo, hay que hacer esa pedagogía y esos son, digamos, formas concretas a través de muestras, de festivales que ya están consolidados acá en el departamento. Y por supuesto, lo que siempre hemos querido con Patricia, yo me sumo
a ese clamor de Patricia, que es hacerle un documental y varios documentales, porque es que la familia de Patricia no da para un solo documental, o sea, Los Tolimenses es un documental aparte, la filmografía de Lizardo Díaz es otro documental aparte, Raquel Hércules otro documental aparte, así que da para mucho y en eso estamos. Créame que hay una generación de cineastas huilenses jóvenes, menores de 35 años, que se están enterando de la producción de Lizardo Díaz y que poco a poco, me imagino que de acá en adelante, que se divulgue mucho más, harán estrategias audiovisuales, pedagógicas, literarias sobre el legado de Lizardo Díaz Muñoz y eso es lo que se espera. Bueno, a propósito, hoy está cumpliendo 53 años la primera grabación musical de Los Tolimenses, ¿no? Justo hoy, 18 de junio, pero en 1972 salió la primera grabación pública que se hizo de Los Tolimenses. Entonces vamos a cerrar con la proyección de dos cortometrajes que en este momento están en proceso de restauración. Como lo van a ver ustedes proyectado ahora, es el proceso de escaneo básico sobre el cual se va a hacer, a empezar a hacer la restauración digital, pero consideramos muy importante mostrarlos porque son pues dos de las piezas fílmicas cortas importantes de Producciones Díaz Ércole, que son el cortometraje El día que Dios nació de 1976 de Ciro Martínez y para cerrar el cortometraje Manos de Rómulo Delgado y que vale la pena, ese cortometraje es de 1978 y vale la pena destacar que fue fotografiado por el maestro Adelki Caruso, que es un director de fotografía muy destacado que hubo en Colombia y que pues vale la pena aquí también hacerle el honor porque fue el maestro de muchos de los fotógrafos que vinieron después en la cinematografía colombiana. Entonces, para dar paso a la proyección de estos dos cortometrajes, quiero agradecer a Manuel por la participación y obviamente por esa mirada regional que consideramos súper importante para poder llevar a cabo el trabajo que desarrollamos. Y obviamente a Patricia, pues por todo el interés y por todo el apoyo que nos ha dado para la recopilación de todos estos materiales, no solamente el material fílmico, ¿no? Hay que decir que también hay un importante material sonoro y también hay un importante material fotográfico sobre el cual estamos trabajando en este momento. Entonces, Patricia, un abrazo y muchas gracias por haber participado en este Memoria Activa. A todos los participantes un agradecimiento especial y los dejamos con estos dos cortometrajes que hacen parte del legado de la productora Díaz Hércules. Gracias.